conocimos a Elliot Alderson, un hacker que, cansado del sistema, ideó un plan para hacer caer al mayor conglomerado del mundo. En medio de la misión, fuimos testigos de su gran habilidad, pero también del deplorable estado de su salud mental. ¿Qué pasará en su segunda temporada? Pues averigüémoslo. Pero antes, este video viene con algo diferente, para que no solo te vayas con el resumen. Así que, si te gusta y quieres más videos así, no olvides suscribirte y darme tu opinión en comentarios. Comenzamos viendo el nuevo ritmo de la vida de Helio, un ritmo con el cual trata de evitar la presencia del señor Robot. Ha dejado su departamento y ahora vive con su madre. Por las mañanas desayuna con su nuevo amigo León, por las tardes se distrae viendo un partido de baloncesto, ayuda en las tareas domésticas, ha vuelto a sus terapias y lo más importante, tiene un diario. Y aquí te mando el primer dato. El método de llevar un diario no es solo parte del guión. El creador de la serie ha dicho que representa cómo algunas personas con trastornos mentales intentan aferrarse a la realidad. Elliot escribe para recordar lo que es real y lo que no, pero cabe resaltar que Mr. Robot no se rinde, aparece a cada rato, lo sabotea, lo amenaza y lo tortura mentalmente. Darlene, por su parte, debido a la ausencia de Elliot, se convirtió en la líder de Exo-Society para continuar los planes contra I-Corp, porque si bien el sistema está colapsando y muchas personas están apoyando el movimiento, el conglomerado aún no ha caído por completo. Se consiguen una nueva base de operaciones y empiezan a hacer de las suyas. Por otro lado, Angela sigue trabajando en I-Corp, ha creado cierta afinidad con el director Price y como se siente valorada, está dejando de lado la demanda que había hecho contra el conglomerado por la muerte de su mamá. Mientras tanto, Tyrell sigue desaparecido. El FBI ya ha confirmado su vínculo con Exo-Society, pero no hay señales de su paradero. Por una parte, con Elliot se deja entender que está muerto porque lo último que él recuerda es tomar un arma que le dejó Darlene si es que las cosas no salían como lo esperado. Y por otra parte, vemos que Joanna recibe mensajes anónimos que posiblemente sean de Tyrell intentando contactarse. Muy bien, a pesar de su estricta rutina, Elliot descubre que el señor Robot lo controla cuando él duerme, así que con la ayuda de su amigo León consigue pastillitas que lo mantienen despierto. Y todo bien, pero por un tiempo, porque días sin dormir es toda una vaina. Poco a poco Elliot se empieza a desconfigurar. Justo para suerte del señor Robot aparece Ray, un tipo amable que conoce a Elliot durante los partidos de baloncesto. Ray presenta un problema en el sitio web que maneja para sus negocios, así que le pide ayuda a Elliot para recuperarlo, ya que se ha enterado que sabe de computadoras. Elliot en un principio se niega, pero termina aceptando porque justo Darlene le pide ayuda. Y es que a Exo-Society se le complicaron las cosas. Esto a raíz de la muerte de uno de sus integrantes, pues el FBI pasó a investigar el caso, exactamente el agente Dominic DiPierro, quien es la responsable de llevar el caso del hackeo, que aquí lo catalogan como el ataque 5-9. Y aquí te va otro dato, es llamado así por la fecha en la que ocurrió, el 9 de mayo del 2015, que justo es la fecha de nacimiento de Edward Alderson, el padre de Elliot, o sea, Mr. Robot. El resto del equipo llegó a creer que el responsable de la muerte fue el Ejército Oscuro. Entonces, Darlene se puso en contacto con Cisco, quien de inmediato desmintió esto, pues justo eso es lo que le molestaba al Ejército Oscuro, que el FBI esté investigando sobre el hackeo, así que sería contradictorio que lo hayan matado ellos. Más bien, Cisco revela que el FBI tiene un programa ilegal de vigilancia con el que están tratando de ubicar a los responsables del hackeo, ya que este programa vigila ilegalmente a miles de ciudadanos. Darlene no sabe cómo lidiar con esto, así que Elliot deja de lado el querer acabar con Mr. Robot y con el fin de ayudar a su hermana, utiliza la computadora de Ray para hackear al FBI. Bueno, exactamente lo que hace es crear un programa que Darlene tiene que plantar en la base de operaciones del FBI, que justo se encuentra en uno de los pisos de las instalaciones de I-Corp. Obviamente, debido a la seguridad, eso es imposible. Entonces Darlene va con Angela, quien para este punto ha copiado actitudes de la gente con la que se codea. Es más fría, distante y aunque ahora tiene una mejor vida, no la vemos muy contenta. Como es de esperarse, Angela en un principio se niega, pero a las finales acepta porque le preocupa que el FBI sepa que fue ella quien realmente infectó la red de AllSafe. Le enseñan qué es lo que debe de hacer, o sea, le enseñan a hackear en un par de horas prácticamente y contra todo pronóstico, Angela lo consigue. Infecta la base del FBI y Darlene borra cualquier evidencia que hayan tenido hasta el momento. En cuanto a lo de Ray, Elliot solicita hablar con el técnico anterior que configuró la web para poder acceder y acomodar el servidor, y gracias a esto descubrimos que Ray no es tan bueno como se hace ver, ya que realmente el sitio es una dark web.
Elio hackea el sitio y Rey lo descubre, provocando que le den una buena golpiza y dejándolo igual o peor que el técnico anterior. Mientras tanto, Dominic y su gente es enviada a China para hablar con el ministro de seguridad, que es el señor Zhang, o sea, la mismísima White Rose. Y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es White Rose exactamente? Es un personaje transgénero que, dependiendo del contexto, se presenta de manera diferente. Por ejemplo, en la escena post créditos de la temporada anterior te dije que vimos a White Rose conversando bien tranqui con Price, pero en realidad estaba vestida como el señor Zhang, o sea, el ministro de seguridad de China. Aquí se deja entender que Zhang es una fachada pública con la que nadie sospecharía que en realidad es la líder del poderoso grupo de hackers con el que todos están lidiando. Durante su reunión, el FBI pide intervenir los servidores de Icor en China, y todo bien hasta que sacan el tema del ejército oscuro, ya que revelan que también los están investigando. Al final, Sam les concede la autorización, pero esto es una fachada, porque más adelante son atacados por el ejército oscuro y Dominic se salva de puro milagro. Este ataque conmociona a todo el mundo y esto para nada le agrada a Price, y es que con el ministro Sam, Price estaba negociando un préstamo para que Icor no se vea afectado por el hackeo, por eso es que estaba muy tranquilo. Sin embargo, ahora ese préstamo el presidente no quiere hacerlo valer por el tiroteo, pues sería visto como traidor. De regreso con Elliot, como necesitan que el sitio web vuelva a funcionar, Rey hace que lo restablezca, y si bien Elliot lo hace, también envía la información como denuncia anónima al FBI, así que Rey es detenido. Y bueno, el mismo Rey admite que era algo que ya se esperaba. Y aquí te mando otro dato. En el 2013 ocurrió algo parecido. El FBI cerró uno de los sitios más conocidos de esta índole, así que este punto no es tan ficción como parece. Tras esto, Elio como que hace las paces con el señor Robot, pues muy a su estilo, o sea, cambiando la perspectiva de las cosas, el señor Robot ha hecho que Elio lidie con la golpiza de los maleantes de Rey. En este caso hizo como una sitcom de los 80 donde incluso vimos a Alf. Sí, el extraterrestre. Tras una profunda conversación donde Elliot termina aceptando que ambos son uno y que quiera o no se necesitan, se nos revela que hemos estado en otra perspectiva. Es decir, Elliot está en prisión y todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido alterado por el señor Robot para proteger a Elliot de lidiar con la realidad. Su cuarto era la celda, su mamá era la oficial de vigilancia, Rey era el alcaide, quienes lo golpearon eran los oficiales que estaban con Rey, y sí, León era su único amigo con el que comía y con el que paseaba en el patio. La cosa es que cuando nos enteramos de esto, justo Elliot es puesto en libertad. Ahora, ¿por qué fue detenido? ¿Por el hackeo mundial? Obviamente no, porque sería imposible su libertad. Esto tiene que ver con el saliente de Krista, ese que te conté en la primera temporada, al cual amenazó y al cual le quitó a Flipper. La denuncia básicamente era por hackeo y robo, ya que Flipper le costó mucho dinero. Como Elio quería borrar al señor Robot, no se opuso, se declaró culpable, y lo raro aquí es que fue condenado a 1 año y medio de prisión, pero por lo que dice Darlene sale como a los 3 meses. ¿Alguien tuvo que ver con su pronta liberación? Aún no lo sabemos, pero quédate hasta el final donde estaré dando una posible explicación a esto y otros puntos. Ya afuera, Elliot se pone al día de todo, y gracias al contacto que tiene Cisco con el ejército oscuro, descubrimos que hay una fase 2 al plan del hackeo, fase de la cual Elliot dice desconocer. Sin embargo, por el mismo ejército oscuro nos enteramos que esa fase es idea de Elliot, y se podría decir que entramos en un nuevo problema con la mente de Elliot, porque ahora él puede presenciar las conversaciones del señor Robot. Sin embargo, se deja entender que ese no es el señor Robot que ya conocemos, sino otro. Al parecer sería otra personalidad, ya que el señor Robot que conocemos dice sentirse mal, además que asegura no haber actuado a sus espaldas desde que han hecho las paces. Price y Sam se reúnen para hablar sobre el préstamo que salve a Icor, préstamo que se llega a dar porque Price indirectamente amenazó con que una planta llamada Washington Township sería tomada por el gobierno general, planta que al parecer le pertenece a Sam. Sobre dicha planta también Angela llega a saber, y después de conseguir un mejor puesto hace de las suyas, y con lo poco que aprendió cuando tenía que hackear al FBI, obtiene información sobre los niveles no controlados de toxicidad, esos mismos que fueron los responsables de la muerte de su madre y del padre de Elliot.
Elliot. Esta información se va a dejarle a un centro de pruebas nucleares, pero se termina arrepintiendo de su decisión cuando la gente que la atiende actúa extraño. Para esto, Angela ya estaba en la mira de Dominic, porque la sorprendió husmeando en la base de operaciones del FBI, así que de repente recibe su visita solo para decirle que tiene pruebas suficientes para detenerla, así que lo mejor será que confiese. Sin opciones, Angela lo piensa hacer. Contacta con Elliot para asegurarle que no dirá nada sobre ellos, y justo cuando se terminan de despedir, Angela es llevada por una pareja a un paradero desconocido, en donde después de hacerle un interrogatorio extraño y de estar horas encerrada en un cuarto, se presenta White Rose, quien le dice que desde hace mucho debería estar muerta, pero que no lo hará porque sería una pieza ideal para su plan. Así que se deja entender que Angela empieza a trabajar para el ejército oscuro. Joanna contacta a Elliot para que encuentre a Tyrell, dándole el teléfono en donde ha estado recibiendo llamadas misteriosas. Y bueno, aunque en un principio se niega, Elliot termina haciendo toda la vaina porque Mr. Robot se pone muy misterioso. Es más, hasta desaparece cuando Elliot recibe una llamada de dicho teléfono. Tras darle la información al guardaespaldas de Joanna, Elliot decide aplicar la estrategia de cuerpo dormido y mente despierta para vigilar al señor Robot porque sospecha que algo está ocultando. Para suerte, esto logra funcionar. Ve cómo a través de mensajes ocultos el señor Robot se está contactando con alguien. Toma el control y descubre que Tyrell está vivo. Y digo descubre porque el señor Robot le había asegurado a Elliot que él lo había asesinado con el arma que le dejó Darlene. En un viejo almacén, Elliot ve todo lo que ha instalado el señor Robot y se entera sobre la fase 2, fase que ya está lista para ejecutar gracias a la ayuda del ejército oscuro y que consiste en hacer explotar las instalaciones de Icor. Al ver que esto provocaría la muerte de muchas personas, Elliot se desespera y se niega a ejecutar la idea. Discute con el señor Robot y también con Tyrell, quien termina por amenazarlo con un arma, diciéndole que no se atreva a dañar el plan o de lo contrario le disparará. Elliot nuevamente se cuestiona su perspectiva y cree que Tyrell es parte de una alucinación, así que lo desafía diciéndole que no piensa ejecutar el plan. Para su sorpresa y para la nuestra, Tyrell termina disparando y Elliot queda inconsciente. Con Tyrell llamando a Angela para que lo ayude con lo sucedido, es que acaba esta temporada. Y aquí te mando un último dato. Muchos fans creían que Tyrell era otra personalidad de Elliot. Esta escena parece desmentirlo, pero ¿realmente lo hace? Recordemos que con Mr. Robot nada es confiable. Ahora sí, datitos que no conté, pero pueden ser importantes y alguna que otra explicación. Allsafe dejó de existir por el hackeo. Gideon estaba siendo investigado, pero a las finales su investigación quedó en nada porque en un bar un desconocido acabó con su vida. La nueva base de operaciones que tomó X-Society fue la casa inteligente de Susan Jacobs, la abogada de Icor, casa que hackearon para que ella se mudara gran parte de la temporada mientras ellos hacían sus vainas hasta que de repente llegó de sorpresa y se encontró con la muchachada. Aquí la tuvieron secuestrada un ratito hasta que Darlene la mató. Esto por venganza, ya que Susan había salvado a Icor de muchas demandas, entre ellas la que surgió por la muerte de muchas personas de la planta de Washington, esa de los gases tóxicos. Al equipo, Darlene les miente diciendo que fue sin querer y deja que dos del equipo tomen su rumbo, Trenton y Mobley, quienes ya pensaban irse, pues estaban paranoicos al escuchar las conversaciones del FBI, donde decían que ya tenían una lista de 17 sospechosos del hackeo. Mobley llega a ser detenido por Dominic, pero debido a la falta de pruebas lo deja libre, así que aprovecha esta oportunidad para escaparse. Con él se va Trenton y desde entonces no los vemos hasta la escena post créditos, donde los vemos en Arizona, súper tranquilos hasta que aparece un desconocido a interrumpir su conversación, y ese desconocido es Leon. ¿Y acaso no estaba en prisión? Bueno, con esto se podría confirmar que Leon trabaja con el ejército oscuro, pues en prisión, cuando unos maleantes estaban por abusar de Elliot por haber delatado a Rey, Leon lo salvó tasajeando a cada uno de ellos, y al justificarse por qué lo hizo, solo dice que le diga a White Rose que lo ayudó, justo unos días antes de quedar libre. Y esto de la libertad anticipada también se deja entender que fue parte del ejército oscuro. Al parecer, Mr. Robot vio el modo de contactarse con ellos desde prisión. Darlene y Cisco se encargaron del cuerpo de Susan, pero no limpiaron sus huellas del todo, pues Cisco tuvo que volver por una cinta donde salía el rostro de Darlene. Para mala suerte, Cisco fue visto por alguien. Justo el FBI descubre que Susan estaba desaparecida, así que mientras investigaban en su casa, hacen que el testigo haga un retrato, y pues Cisco es puesto en búsqueda nacional. El ejército oscuro, como siempre, no quiere cabos sueltos, así que lo mandan a matar y sigue
así que lo consiguen. Cisco muere delante de Darlene, quien es detenida, y a pesar del montón de pruebas que hay en su contra, se niega a hablar, provocando que en su desesperación, Dominic le termine mostrando la operación Berenstein, un mapa donde muestra a todos los sospechosos del hackeo. Y aquí te va un dato dentro del dato. El nombre Berenstein hace referencia al famoso efecto Mandela. Mucha gente recuerda mal el nombre de esos libros como Berenstein. Esto sugiere que hay realidades falsas aceptadas por todos, justo el tipo de mundo que Mr. Robot denuncia. Joanna termina yendo a la dirección que le proporcionó Elliot y resulta que es la casa de Scott, ese al que Tyrell le mató a su esposa. Al preguntarle por qué lo de las llamadas misteriosas, Scott dice que quería darle falsas esperanzas de que Tyrell estuviera vivo, y es que resulta que la esposa de Scott estaba embarazada. Tras insultarlo, Joanna termina siendo golpeada por Scott. El nuevo saliente de Joanna enfurece y ella solo le dice que si se quiere vengar, debe decir que el día que murió la esposa de Scott, él lo vio sospechoso, ya que el tipo es un mesero que estaba ese día de la fiesta. Tras conseguir el préstamo, Price conversa con un político al cual convence para crear un nuevo programa de préstamos en medio de este caos, una nueva moneda, el E-Coin, el cual al final de temporada vemos empieza a influir bastante como una mejora tras el ataque del 5-9. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Mr. Robot, como siempre, no es fácil de ver, más aún si no eres un experto en términos técnicos como es mi caso. Si te ha gustado, ya sabes cómo apoyarme dándole manito arriba, compartiéndolo y uniéndote a esta familia. No olvides comentarme sobre esta temporada, este nuevo cambio que he agregado y si te gustaría más videos así. Muchas gracias por ver. Adiós, chao, chao, hasta luego.